canal, mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy, como veis en el título, vamos a hacer una blusa con el cuello pico preciosa. La blusa en concreto es esta de aquí, que como veis yo lo he hecho en un tejido de florecitas con el cuello en blanco para que haga un poco de contraste. Y estoy muy contenta de enseñároslo porque forma parte de un proyecto que hemos empezado Vanessa de Hilvana tus patrones y yo. Si no la conocéis, os dejo todos sus links en la descripción del vídeo, tiene tanto canal de YouTube como Instagram. Y el proyecto va a consistir en que vamos a sacar nuestros propios patrones de costura. Ella va a hacer los patrones digitales para que los podáis imprimir en casa y yo os voy a enseñar el tutorial de costura. Para esta primera edición hemos creado un pack de 3 patrones donde vienen esta blusita de cuello de pico, una camisa con el cuello tipo pijama y un chaleco. Y los podréis comprar los 3 a un precio súper asequible, ya que va a ser la oferta de lanzamiento. Los patrones los podréis adquirir en Etsy, también os dejo el link en la descripción del vídeo, y se os enviará directamente a vuestro email, junto con una ficha técnica con todas las características de cada pieza, de cada prenda. Para esta prenda en concreto he utilizado más o menos 1,5 metros de tejido, ya que le he hecho las mangas un poco abullonaditas. Las he hecho un poquito más anchas de lo que viene en el patrón y le he puesto una goma elástica. Así que eso, 1 metro, 1,5 metros de tejido principal. Y para el cuello también nada, con 40 centímetros de tejido medio metro os da de sobra. Y obviamente os invito a que nos sigáis en nuestros Instagrams, que ya sabéis que os los dejo en la descripción del vídeo. Todos los links de interés estarán abajo. Por allí nos podréis escribir dudas o sugerencias que tengáis tanto de los patrones como de los vídeos o de todo lo que se os ocurra. Y os contestaremos encantadas. También os podéis preguntar dudas de patronaje y de costura en general, no solo de los patrones que vamos a vender o de los tutoriales que vamos a hacer, así que por eso no os preocupéis. Así que nada, dicho todo esto, creo que no me dejo nada por explicar. Empezamos con el tutorial y espero que os guste un montón. Vale, así es como vienen los patrones una vez los imprimimos. He impreso, como veis, 1 a color y 2 en blanco y negro para que veáis las diferencias. La primera página es la portada, que te viene el dibujito del patrón, o sea, cómo lo tenemos que montar, con la numeración de las páginas, que como veis se imprimen en columnas. Tenemos este cuadradito para comprobar si hemos impreso la escala en tamaño correcto, entonces os recomiendo que primero imprimáis el primer folio, midáis si lo tenéis todo correcto y ya imprimáis el patrón, porque si no desperdiciaréis muchas hojas. Una vez hayamos comprobado ya podemos pasar a montar el patrón. Como veis, el patrón tiene diferentes tipos de líneas. Por si no queréis imprimirlo en color, lo podéis imprimir en blanco y negro y saber igualmente qué talla tenéis que cortar. De todas maneras, también tenéis apuntado todo a lo largo del patrón las tallas a las que corresponde cada línea. Si imprimimos el patrón a color se ve así, con las diferentes líneas y los colores. Y en este caso igualmente también, obviamente, tenéis las tallas numeradas. Ahora sí podemos pasar a montar el patrón. Esta hoja la podemos tener en un lado para saber cómo va el dibujo. Las hojas se imprimen de la primera a la última, entonces la primera que vamos a tener va a ser la 15, que es la última. Podemos darle la vuelta al montón de hojas y vamos montando el patrón tal cual nos sale, ¿vale? Lo vamos montando en columnas y luego en filas, o como queráis. Si queréis hacerlo al revés, pues al revés. En este tutorial os voy a enseñar a coser la camisa con el cuello de pico, o sea, el patrón que pone blusa pico. Así que voy a montar el patrón, voy a cortar el tejido y os vengo a explicar las piezas. Vale, ya tengo todas las piezas cortadas, ahora os las voy a explicar una por una para que no os equivoquéis, aunque tenéis toda la información del corte en la cajita que tiene cada patrón. Voy a empezar por esta pieza de aquí, que es la pieza del cuello. En mi caso, mi cuello va a ser blanco, contrastando con el tejido, porque el tejido, al ser de flores, creo que no se apreciará el cuello. Entonces he preferido hacer la blusa de flores y el cuello en blanco. De esta pieza, como podemos leer aquí, tenemos que cortar 2 en doble del tejido principal y 2 en doble de entretela. Entonces yo tengo aquí mis piezas, que si las abrimos, porque va al lomo, es esta piececita de aquí, y esto lo tengo cortado 2 de tejido y en mi caso voy a cortar solo una entretela
porque este tejido de aquí, al ser de algodón, es un poco rígido y si le pongo a las dos capas entre tela creo que quedará demasiado duro. Entonces le he cortado una de entretela. Pero si vuestro tejido es más fino o queréis el cuello más armado, cortáis dos. La siguiente pieza es la vista espalda. Como veis, solo tenemos que cortar una pieza de tejido principal en doble. Lo mismo con la vista delantera. En este caso el lomo está en el pico de abajo. ¿Veis? Y queda como una V. Ahora pasamos a los cuerpos. Como veis, aquí tengo la espalda que va cortada al lomo, de manera que cuando la abramos tenemos una pieza completa. Lo mismo con el delantero. Este es el delantero con el escote en pico, que cuando la abrimos tenemos una pieza doble. Y con la manga cortaremos dos piezas separadas. Si os fijáis, he cortado la manga un poco diferente porque le voy a poner un elástico en el bajo. Entonces he querido ensancharla un pelín a los lados, ¿vale? Simplemente le añado un poquito de margen y listo. En mi caso le he añadido 3 centímetros por lado. Y estas son todas las piezas que tenemos que tener para esta blusa. Vale, pues una vez tenemos cortadas las piezas, lo primero que voy a hacer es pasar un overlock tanto a los hombros como al costado. Y esto lo vamos a hacer en el delantero y en el patrón de la espalda. Si no tenéis una máquina overlock, con la máquina doméstica le podéis pasar un zigzag al borde. Vale, una vez tenemos el overlock pasado a los hombros y a los costados, vamos a poner derecho de la espalda con derecho del delantero y vamos a hacerlo coincidir por los hombros, y esto lo vamos a coser a 1 centímetro. Vale, una vez unidos los hombros vamos a planchar las costuras en abierto para que se queden bien asentadas, y aprovechando que vamos a la plancha vamos a entretelar también una de las partes del cuello. Como os he comentado antes, si habéis cortado dos entretelas, entreteláis las dos partes del cuello. Vale, una vez tenemos la entretela pegada a una de las caras del tejido, o a las dos, como os he dicho antes, vamos a poner las piezas derecho con derecho, como lo tengo aquí, y vamos a coser simplemente lo que son los picos y la zona de fuera del cuello, ¿vale? Esta zona de aquí no la vamos a coser. Lo cosemos a 1 centímetro uniendo las dos piezas y luego le daremos la vuelta. Vale, ya tenemos la parte exterior del cuello y las dos puntitas cosidas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser vaciar un poco el centímetro de costura. Yo voy a utilizar unas tijeras de estas tipo zigzag, pero si no, con una tijera normal también. Vaciáis un poquito, tenéis que hacer piquetes en las zonas curvas y también vaciar las esquinitas para que cuando le demos la vuelta se salga perfectamente. Vale, una vez hemos hecho esto, vamos ya a empezar a darle la vuelta. Entonces nos vamos a ir sacando las esquinitas y vamos a ir sacándolo todo hacia afuera. Vale, una vez le hemos dado la vuelta, lo que vamos a hacer es ponerlo todo bien recto y con ayuda de la plancha vamos a aplanar todas las costuras para que nos quede todo bien bonito. Vale, ahora sí que sí, ya tenemos nuestro cuello preparado para coserse, pero antes tenemos que preparar las vistas.
Las vistas son estas dos piececitas de aquí, ¿vale? La vista delantera y la vista de la espalda. Para ello simplemente vamos a ponerlo derecho con derecho y vamos a coser las partes rectas de arriba. Nos la sujetamos con un par de alfileres y lo vamos a coser a 1 centímetro, tanto un lado como el otro. Vale, una vez tenemos los hombros cosidos, vamos a planchar en abierto, que veis que ya lo tengo aquí hecho, y vamos a terminar la parte exterior de la vista. Quiero decir, le vamos a pasar o bien un overlock o un zigzag, o bien le podéis poner un bies, no sé, como vosotros queráis. Simplemente porque esta parte va a quedar suelta dentro de la blusa, entonces como nos va a tocar directamente el cuerpo, tenemos que terminarlo de alguna manera para que no se vaya deshilachando. Incluso podríais hacer una vista doble, digamos, a cortar 2 veces las piezas y hacer como en el cuello. Sería coser todo alrededor, darle la vuelta y terminarlo. Y de esa manera se quedaría pulido todo por aquí, por el exterior, y por dentro también se vería limpio. Yo en mi caso le voy a pasar un overlock solo al borde exterior. Vale, pues ahora sí que sí, con la vista con el overlock pasado, vamos a montar el cuello en la blusa. Vale, aquí tenemos la blusita con su escote, nos lo podemos poner en abierto para que se nos sea un poquito más cómodo. Vale, aquí tenemos el escote y lo primero que vamos a colocar va a ser el cuello de la blusa, en mi caso la pieza blanca. Voy a dejar el lado que tiene entretela hacia arriba, o sea mirando hacia mí, que sería el derecho del tejido. Entonces vamos a empezar a montarlo en el cuello, simplemente lo vamos a poner encima. Voy a empezar juntando los piquetes de centro de espalda. Veis que aquí tengo un piquetito, no sé si se llega a ver. Aquí un piquete y aquí el otro, que son los piquetes que marcan el centro de la pieza. Juntamos por el centro espalda y a partir del centro espalda vamos a ir primero hacia un lado y luego hacia el otro, simplemente haciendo coincidir los bordes del escote con el cuello. Vale, una vez montado el cuello nos quedaría de esta manera. Y ahora lo que vamos a poner encima va a ser la vista. Vamos a buscar el pico, ¿vale? El piquito obviamente va delante y la otra parte es la vista de la espalda. Entonces lo vamos a poner derecho con derecho. Y de la misma manera vamos a hacer coincidir todo el bordecito con el cuello y el escote. Lo mismo, empezamos con el piquete de la espalda, luego también tenemos de referencia la costura de los hombros, que también tiene que coincidir, y luego el escote delantero. Vale, una vez lo tengáis todo sujeto, se debería ver de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es coser todo lo que hemos sujetado con alfileres o con las pinzas y luego vamos a meter lo que es la vista hacia adentro. Aquí en la esquinita del cuello tened un poco de cuidado porque esto se suele separar un poco, entonces os lo podéis preparar con unas puntaditas a mano para que así os quede bien bonito, o también os lo podéis sujetar con un par de alfileres. Entonces, una vez sujeto, como os digo, lo vamos a coser todo a 1 centímetro. Vale, pues ya tenemos las 3 capas cosidas juntas. Ahora lo que tenemos que hacer va a ser unos piquetitos a lo largo de todo el escote para poder darle la vuelta. Sobre todo en la esquinita de aquí tenemos que hacer un piquete casi tocando el hilo, porque si no, no nos quedará bien.
Entonces en todas las zonas curvas, por ejemplo el escote de atrás, vamos a ir haciendo unos piquetitos. En esta zona de aquí también, en la zona del hombro. Y finalmente en el piquito de abajo. ¿Vale? Que quede de esta manera. Y ahora vamos a ir metiendo la vista dentro con ayuda de la plancha. ¿Vale? Vamos a ir colocando la tela y el centímetro de costura dentro. Y vamos a ir planchando bien los bordecitos. Vale, chicos y chicas, pues así es como queda una vez planchada la vista. Ahora lo que vamos a tener que hacer para que se sujete bien y no salga hacia afuera es un pespunte de carga. El pespunte de carga se hace sacando la vista hacia afuera y el centímetro de costura también nos lo traemos hacia afuera. ¿Vale? Como está planchado está hacia el otro lado, pero nos lo tenemos que traer hacia aquí y entonces vamos a pasar un pespunte bien al bordecito, cogiendo solo la vista y el centímetro de costura que nos hemos traído. Entonces esto evitará que luego cuando lo llevemos puesto la vista se asome hacia afuera. Y eso lo vamos a hacer en todo el contorno. Vale, ya tengo mi pespunte de carga pasado, como veis se ve así una vez está terminado. Y otra cosa que os recomiendo que hagáis es pasar un pespunte en la costura del hombro, ¿vale? Sin coger el cuello, para sujetar la vista. O sea, en la costura del hombro por el revés vamos a poner la costura de la vista, ¿vale? Que coincida, y pasamos un pespunte por ahí mismo, por la misma costura, sujetando la parte de fuera de la blusa con la vista. De esa manera también evitamos un poco que se nos salga hacia afuera. Y ahora ya vamos a montar las mangas, terminar el bajo y ya estará la blusa hecha. Para montar la manga lo primero que vamos a hacer va a ser cerrar los costados de la camisa. Para ello le vamos a dar la vuelta. La vamos a poner del revés y vamos a hacer coincidir los costados derecho con derecho, ¿vale? De los dos lados. Lo coseremos a 1 centímetro. Con las mangas lo que vamos a hacer es marcarnos primero bien cuál es la parte de la espalda y cuál es la parte del delantero. Yo me lo he marcado con una cruz en tiza. Y lo que vamos a hacer va a ser pasar un overlock a los dos costados y luego también la coseremos derecho con derecho. ¿Vale? Esto en caso de que queramos hacer la manga sencilla tal cual viene en el patrón. En mi caso me gustaría hacerle un pequeño frunce en la muñeca o un poco más arriba, porque creo que también la voy a cortar un pelín. Así que si vais a hacer eso, de momento solo le pasamos el overlock a los dos lados largos. Vale, pues ya tengo los costados de la blusa cosidos y planchados en abierto y las mangas con el overlock pasado. Entonces me las voy a preparar antes de coserlas al cuerpo. Como os he dicho, si no le queréis hacer ningún tipo de transformación a la manga, simplemente ahora mismo la tenéis que coser derecho con derecho a 1 centímetro, planchar las costuras abiertas y ya luego pasaríamos a coserlas al cuerpo. Yo, como os he comentado, le quería poner un elástico como más o menos a la mitad de la manga, entonces es lo que voy a hacer. Y lo voy a hacer con un bies, ¿vale? Simplemente vamos a tener que coser una tira de bies al ancho y a la altura donde queramos que nos quede el elástico y ponerle un elástico por dentro. Este bies puede ser o bien un bies de los que vienen ya prefabricados, que para mí pues es mucho más fácil, o bien podemos cortar una tira recta del mismo tejido y cosérsela aquí detrás. Obviamente la tira tendrá que ser mínimo el ancho de la goma, yo le pondría un par de milímetros más,
y medio centímetro por lado para doblarla y poder coserla. Pero antes de colocar la cinta de bies, lo que voy a hacer es plancharme lo que será el dobladillo de la manga, porque si no, una vez fruncida la manga y cerrada, se nos hará demasiado complicado. Entonces, mejor tener ya los dobleces marcados y de esta manera se nos hará mucho más fácil. Entonces, lo que voy a hacer primero va a ser planchar a 1 centímetro y luego lo plancharé a 1,5, 2. Así me queda un dobladillo grande y luego con el fruncido no se verá feo. Y otra cosa que voy a hacer va a ser cortar un poquito la manga, porque sí que es verdad que me queda un pelín larga y quiero más o menos que me quede una manga 3/4 ya contando con la goma. Vale, ya tengo el dobladillo planchado, como veis aquí, y ahora le voy a poner la cinta de bies. El bies lo voy a poner a unos 18 centímetros del borde, pero bueno, siempre lo podéis poner más arriba o más abajo. ¿Vale? Compruebo que toda la cinta esté a 18 centímetros y me la sujeto con alfileres. Una vez lo tenemos situado, cortamos el resto de cinta y vamos a coserla. Para coserla es muy sencillo, simplemente tenemos que pasar un pespunte a cada lado de la cinta, ¿vale? Bien al bordecito. Vale, pues ya tenemos la cinta colocada, así es como se ve por el revés y por el derecho, que apenas se nota. Si tenemos un hilo del color parecido a la tela ni se ve. Y ahora vamos ya a ponerle el elástico. El elástico lo tenemos que elegir del tamaño de nuestra muñeca o de la parte donde vayamos a poner la goma. Yo, por ejemplo, no quiero que me quede en la muñeca, sino que quiero que me quede como más arriba. Entonces voy a cortar el elástico de este tamaño. Vale, aquí tengo el elástico ya cortado. Le voy a poner un imperdible a cada extremo y lo vamos a pasar por la cinta. Cuando el otro extremo esté a punto de entrar dentro de la cinta, lo que vamos a hacer es sujetarlo con un alfiler o con el mismo imperdible. Y seguimos metiendo la goma. Y ahora también sujetamos el otro extremo con el otro imperdible. ¿Vale? Así es como nos quedaría la manga. Podemos darle un par de tirones para que el fruncido se reparta correctamente. Y así es como nos quedaría. Ahora sí podemos proceder a cerrar la manga poniéndola derecho con derecho. Podemos apartar un poco el fruncido hacia adentro para no pillarlo y que no nos quede una arruga. Y ahora sí ponemos la manga derecho con derecho, desdoblando el dobladillo que acabamos de planchar y lo cosemos a 1 centímetro desde abajo hasta arriba. Vale, chicos y chicas, pues ya tenemos la manga unida y como os comentaba antes, al tener ya el centímetro de costura planchado es muy fácil de coser. Simplemente abrimos esta costura, porque luego la plancharemos abierta, doblamos el centímetro y volvemos a doblar los 2 centímetros que teníamos marcados, o 1 y 1 como vosotros hayáis hecho. Entonces nos lo podemos ir sujetando con alfileres. Ya veis que es que simplemente tenéis que estirar y ya se os hace solo el dobladillo. Simplemente eso, aseguraros de que la costura queda abierta. Y ahora vamos a ponerle un par de alfileres y lo cosemos al bordecito. Vale, una vez tenemos el dobladillo ya cosido, vamos a la plancha y vamos a abrir la costura de toda la manga. Yo, por ejemplo, voy a utilizar este cojín de sastre que me hice yo. Si no lo habéis visto, tenéis un tutorial en el canal para hacerlo y es muy cómodo para coser este tipo de costuras, ya que
ayudan a que no aplastes la tela de abajo y puedas abrir bien la costura. Vale, una vez tenemos la manga ya planchada y finalizada, la podemos poner en el cuerpo, ¿vale? Como veis, he planchado aquí la costura en abierto y para ponerla en el cuerpo es muy fácil. Como os decía antes, tenéis que tener marcada o bien la espalda o bien el delantero. Yo en mi caso me he marcado la espalda con una X, así sabemos a qué lado pertenece cada manga. Como veis, yo ya tengo una puesta, porque quería probarme qué tal me quedaba la goma y la verdad que me ha encantado, así que no voy a cambiar nada. Y nada, para colocarla simplemente vamos a ubicar la costura de unión de la manga con la costura de unión del delantero y la espalda. Entonces lo ponemos derecho con derecho, nos lo sujetamos con un alfilerito y ahora por el revés de la blusa, que será más fácil, vamos a ir colocando la manga. Vamos a tener que hacer coincidir los piquetes de la manga con los piquetes de la sisa y de esta manera sabemos que estamos colocando bien toda la manga. Si fuese necesario y veis que se os complica un poco la faena, después de poner alfileres os recomiendo que hilvanéis a mano, ya que a lo mejor sobra un pelín de manga y tenéis que embeber. Embeber significa repartir el pequeño rizo que pueda quedar de la manga a lo largo de la sisa. Entonces, nada, para embeber, simplemente en vez de poner los alfileres así, tenemos que echar la manga como así, hacia afuera. Entonces de esta manera se reparte bien el sobrante. Y nos tenemos que poner muchos alfileres o, como os digo, hilvanar. ¿Veis? Este es el pequeño sobrante del que os hablo. Y nada, para ello pues simplemente es ir haciendo el gesto que os he enseñado y repartir el rizo. Vale, ya tengo toda la copa de la manga cogida con alfileres. Como veis, aquí hay varios alfileres, por lo que os decía, ¿vale? Os tiene que quedar así. Y ahora vamos a coserlo a la máquina. Lo cosemos a 1 centímetro y le pasamos también un overlock o un zigzag si no tenéis máquina overlock. Y ya simplemente nos quedará hacerle el bajo a la blusa, que es muy fácil. Simplemente vamos a doblar 1 y 1, o sea 1 centímetro y 1 centímetro, y le vamos a pasar el pespunte y ya la tendremos finalizada. Si tenéis overlock como yo le voy a pasar a todo el borde el overlock y voy a hacer lo mismo, doblar a 1 2 veces y coserlo. Y ahora mismo coso la manga y os enseño el resultado final. Vale, chicos y chicas, pues aquí tenemos ya el resultado final de la blusa. Ya tengo todos mis dobladillitos hechos, tanto en el bajo como en la manga, como veis. Aquí veis cómo ha quedado la manga con la goma elástica. De verdad que estoy súper feliz con el resultado. No sabéis las ganas que tenía y el tiempo que hacía que quería hacerme una blusa con el cuello así. Como veis, no le hace falta ningún tipo de abotonadura ni cremalleras de ningún tipo, porque el escote es tan amplio que podemos vestirnos perfectamente. Ahora mismo os enseño cómo queda puesta y yo de verdad que estoy enamorada. Ya la he estrenado, os lo tengo que decir. Y ha sido todo un éxito, además que es súper cómoda. Como veis, por dentro del pantalón queda monísima. Con un pantalón de tiro alto, negro o un short queda súper bonita y la podemos utilizar tanto en verano como en invierno si le ponemos este tipo de manga más larguita. Pero vamos, que ya os digo que me la voy a hacer también para verano con la manga corta porque estoy enamorada. Así que nada, si os apetece haceros una blusita de estas, tenéis el link en la descripción del vídeo donde podéis comprar el patrón. Los patrones los podéis utilizar un montón de veces, ya no solo para hacer este tipo de blusas, sino para otras muchas, porque es un patrón muy básico. Y nada, espero que os haya gustado el tutorial, espero que os haya entendido todo. Así que nada, muchas gracias de antemano por comprar el patrón y por ver este vídeo.
Yo de momento me despido y nos vemos en el siguiente tutorial.